La reforma agraria. Equipo: Los Impostores 2. Grupo 602. Escrito y dirigido por Alberto Chávez Chamorro. La riqueza no deviene del comercio, sino que nace del trabajo en la bendita tierra. Manuel Belgrano. En los primeros años del siglo XX, México atravesó una etapa muy difícil como lo fue la Revolución Mexicana. Esta fue una guerra intensa debido a las diferentes facciones que se levantaron en armas ante la convocatoria del general Francisco I. Madero. Entre estos grupos revolucionarios destacaron principalmente los villistas y los zapatistas, por las demandas sociales que abanderaban, una de ellas la restitución de la tierra. Más tarde, a consecuencia del asesinato de Madero y el golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta, surgieron los carrancistas, liderados por Venustiano Carranza. Este fue un periodo muy crítico para el país por los diversos enfrentamientos. Por un lado, los revolucionarios que demandaban el cumplimiento del Plan de San Luis y la restitución de tierras. Por el otro, la lucha contra el usurpador Victoriano Huerta y los militares que lo apoyaron. Pese a la poca estabilidad existente, los carrancistas mostraron su posicionamiento sobre la dotación de tierras, misma que plasmaron en el Plan de Guadalupe, firmado en marzo de 1913 por Carranza. Esto dio pie a la creación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 y posteriormente a la Reforma Agraria. De acuerdo al Censo de Población de 1910, en el país existían 840 hacendados que poseían el 97% de la superficie productiva del país y alrededor del 80% de la población dependía económicamente de un salario rural, de ahí la importancia de las haciendas productivas. En medio de los conflictos revolucionarios, la demanda social de la restitución y dotación de tierras hizo eco con Venustiano Carranza, el cual propuso armonizar una nueva normatividad ante la demanda de los zapatistas contenida en el Plan de Ayala, con la propuesta de generar un proceso de reparto agrario. Fue así como Luis Cabrera Lobato redactó la Ley Agraria el 6 de enero de 1915, que fue integrada por un considerando, 12 artículos y un transitorio. A pesar de ser un documento de pequeña extensión, tiene una gran profundidad al ser producto de un debate extenso, el cual se resume en darle tierra a los desposeídos. El sentido esencial de la ley fue generar la restitución de tierras a los pueblos y comunidades afectados con la aplicación de las leyes de desamortización de baldíos y colonización de 1856, así como la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos del año 57. Propiciaron que las tierras de común de los pueblos se dividieran en propiedades individuales que fueran vendidas mediante procesos de corrupción y colusión entre comerciantes, propietarios de tierras particulares y autoridades municipales, con el fin de apropiarse de los bienes de la comunidad y de los ejidos del pueblo. Asimismo, esta situación contribuyó a la concentración de propiedad y a la formación de latifundios, mientras que en otras partes del país se formaron fincas, algo que es común en todo México. Es la expropiación de territorios comunes a los pueblos, mismos que se habían conservado a lo largo del virreinato español, con el sustento de las leyes novohispanas que le daba legalidad a la posesión comunal. Entonces, el objetivo de la ley del 6 de enero fue iniciar un proceso de restitución de tierras, pero no de reparto y afectación de las grandes propiedades. Conforme a lo estipulado en la ley, uno de los requisitos que se debían cumplir para solicitar la restitución de las tierras era presentar sus títulos originales, que eran expedidos por las leyes hispanas, mediante las cuales la corona les otorgó la propiedad comunal de una determinada extensión de tierra. Sin embargo, se trató de una situación muy difícil, ya que durante el despojo no solo perdieron sus tierras, sino también los títulos. Por lo tanto, quienes no podían acreditar la propiedad tuvieron la opción de entrar al proceso de dotación de tierra mediante la vía de la formulación del reparto agrario, es decir, el Estado o las autoridades competentes les asignarían un lugar en donde estarían sus tierras. Sin embargo, muchos pueblos acudieron al Archivo General de la Nación para buscar los documentos originales, a fin de probar que ellos eran propiedades, los cuales se encontraron y presentaron a las autoridades. En el caso de quienes cumplieron con toda la documentación e iniciaron el proceso en los primeros 4 o 5 años después de expedida la ley,
Lograron la restitución entre los años 30 y 40. También fue integrado un padrón de aquellas personas que tenían derecho al reparto agrario, para lo cual tenían que demostrar que eran habitantes y miembros del núcleo poblacional que estaban asentados. Para llevar a cabo el proceso, fueron creadas la Comisión Nacional Agraria y la Comisión Local Agraria en cada estado y territorio del país, y los comités particulares, organismos que quedaron estipulados en el artículo 4 de la Ley del 6 de enero de 1915. En 1917 se creó una constitución en el que se decidió incorporar el artículo 27 referente a la restitución de tierras a los pueblos. Básicamente el espíritu de la ley del 6 de enero de 1915. La necesidad de crear una base campesina mediante el reparto de ejidos y la introducción de conceptos de pequeña propiedad. La pequeña propiedad especificó su extensión, dimensión y características, ya que varía de acuerdo al criterio de las tierras de riesgo. Además, empezó a diferenciarse entre la propiedad privada dedicada a la ganadería y aquella utilizada para la agricultura. A partir de los años 30, con la creación del Código Agrario, la dotación agraria para el reparto ejidal se normalizó y la ley del 6 de enero fue derogada. Fue así que surgieron las políticas gubernamentales para impulsar el desarrollo del campo, ideándose las cooperativas agrícolas o cooperativas campesinas. Además fue creado el Banco Ejidal para financiar a los campesinos, quienes a través de préstamos pudieron comprar equipos agrícolas y demás suministros para los cultivos. Después de algunos años, el proceso de la reforma agraria se agotó por diversos factores, como insuficiencia de tierras para repartir, lo que impulsó una reforma al artículo 27 constitucional, que culminó con su aprobación el 6 de enero del 92. Esta reforma no tuvo beneficios, por lo contrario, el campo mexicano fue abandonado. Cada vez son menos las personas y las tierras dedicadas al cultivo. Las personas se transformaron en un conjunto unidos por intereses y relaciones compartidas, no por el bien, sustento y organización social en una comunidad. Cabe mencionar que como ejidatarios, los propietarios no podían solicitar un crédito a la banca, por ello consideraron que acceder a la certificación sería un beneficio y la mayoría aceptó. La intención del gobierno federal al reformar el artículo fue dotar los instrumentos para privatizar la tierra, porque en efecto les otorgan un título de tierra, pero esta está muy devaluada y al poco tiempo se vende por pocos pesos. Una buena parte de esta venta fue destinada a pagar los gastos que implica la emigración a Estados Unidos. En otros casos, los ejidatarios vendieron a particulares quienes cultivan o rentan las tierras a corporativos. Unos más rentaron a las corporaciones para la producción intensiva de determinados productos agrícolas. Esta reforma, si bien cumplió con el sentido de liberar la tierra para generar inversiones, lo cierto es que dio pie a la privatización de esta. En este momento hay muchos enemigos de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va